cada jueves nos vamos a Alemania al encuentro de nuestra compañera Juliana González de la DW. Juliana, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte, Darío. Juliana, bueno, estamos a las puertas, no, en realidad ya está comenzando hoy la COP28, la conferencia sobre el cambio climático que se está desarrollando en los Emiratos Árabes Unidos. Contanos un poco cómo se está viendo allí desde Europa esta oportunidad para que países, líderes, referentes se reúnan para ver qué se hace con esta gran crisis, ¿no? Sin duda, Darío, pues arranca con una buena noticia, por lo menos vista desde aquí, desde el lado de Alemania y quizás para todos, y es que ese fondo o esos dos aportes que van a hacer tanto Alemania por un lado como los Emiratos Árabes como país anfitrión, y se trata de la primera vez que un país considerado en vías de desarrollo, como es el caso de los Emiratos Árabes, pues va a hacer un aporte tan sustancioso para ese fondo de las pérdidas y daños, y es que cada uno de estos países va a aportar 100 millones de dólares. ¿Para qué? Precisamente para arrancar casi que con pie derecho, podríamos decir, esta COP28 y que otros países, sobre todo Estados Unidos, que ya también anunció que iba a hacer un aporte, y otros grandes contaminantes, pues también hagan su aporte. Y este fondo, recordemos, está pensado precisamente para los países que menos aportan a las emisiones de gases efecto invernadero, pero que sufren la mayor parte de las consecuencias. Pensemos en países insulares, pensemos también en países como los centroamericanos, para no irnos muy lejos, y esto digamos que es una buena señal, a pesar de que todavía son muchas las tareas que tienen que desarrollar en estas 2 semanas de conferencia. ¿Qué se espera respecto de, por ejemplo, la presencia de líderes? Ha habido COPs anteriores en las cuales, se han reunido los principales líderes del mundo. Me parece que ya hay varios importantes que han dicho que no van a estar presentes en esta oportunidad. ¿Qué hay de toda la diplomacia, digamos, que hay en torno a este tipo de eventos? Aquí, por lo menos en Alemania, está esa diplomacia puestísima para asistir a esas citas de Dubái. Precisamente el canciller alemán, la ministra de Relaciones Exteriores, un país que tenemos que decir que es uno de los grandes contaminantes, Alemania, pero también es uno de los países que más aporta precisamente a todos esos fondos climáticos, y ahora, digamos, lo demuestra también con ese apoyo que está haciendo ahí. Pero también vamos a ver a otros grandes líderes como el primer ministro de la India, como el primer ministro de Reino Unido. Va a ser, por supuesto, la posibilidad también de sacar, digamos, todo su arsenal, sus cartas y sus credenciales diplomáticas en esto, pero con grandes ausencias. Ya lo mencionabas tú, y está, por ejemplo, la de Joe Biden o la de Xi Jinping, otros dos de los países que son los grandes contaminadores. Y un tema que es fundamental es precisamente qué va a pasar si finalmente vamos a tener una declaración de cómo irnos desmontando de las energías fósiles, que esa es la gran petición que ha hecho Guterres en este tiempo, o no. Un tema complicado si tenemos en cuenta que se celebra en Dubái y que justamente, digamos, quien preside esta reunión es al mismo tiempo el gerente general, ese CEO de la compañía estatal de petróleos de Emiratos Árabes. Claro, porque muchas de las críticas, obviamente, que se suele haber frente a estas conferencias es que quizás o no se llega a ningún acuerdo demasiado estricto, suelen ser muchas veces declaraciones bastante lavadas, y si hay acuerdos a los que se llegan, después muchas veces no se terminan cumpliendo, ¿no? Lo hemos visto en el pasado, fondos que se llaman, que se nombran, que se bautizan y que al final no ven la luz del día. Por eso es que ese mensaje de hoy es como una jugada, digamos, de ajedrez, si lo quieres así, Darío, porque realmente le está abriendo el camino a esos otros países que no querían ser los primeros. Pues ahora ya hay un par de países que son los primeros en hacer ese aporte, y la demostración, digamos, de poderío también de Emiratos Árabes Unidos, país petrolero, es decir, contaminante, pero país también considerado en vías de desarrollo, demuestra que también este tipo de países pueden hacer su aporte a un fondo como estos. Entonces da una señal, por lo menos si se quiere, de
marcar una pauta en la que se espera que se logren más cosas que en las sesiones anteriores y que se materialicen, pero todavía faltan discusiones y aquí recordemos que son más de 7.000 participantes, no solamente están gobiernos, también hay empresas, también hay grupos de cabildeo, así que van a ser muy seguramente discusiones intensas en torno al tema, por ejemplo, de el desmonte paulatino de las energías fósiles y qué va a terminar pasando, por ejemplo, con ese fondo y si vamos a ser capaces de lograr ese 1,5 grados centígrados que se acordó en el Acuerdo de París o si vamos a seguir, digamos, a pasos acelerados calentando el planeta. Sí, con ya algunos días en las que esa marca se ha llegado a superar, ¿no? Y con datos realmente muy preocupantes de este 2023, que seguramente va a ser el año más cálido y más caluroso de todos los tiempos. Ahora, te quiero preguntar por otra cosa que es los que de alguna manera siempre aparecen protestando, porque claro, al ser en Dubái, autocracia del Golfo, no vamos a ver seguramente las protestas que veríamos si fuera en Berlín, por ejemplo, o en Buenos Aires o en Nueva York. Pero obviamente están todos los movimientos ecologistas que suelen ser a veces bastante críticos de los líderes que van a participar. Está el caso de Greta Thunberg, ¿no? Con todo lo que el papel que ha tenido y todas las polémicas en las que se ha visto envuelta recientemente. ¿Cómo estás viendo eso, Juliana, respecto de justamente todos estos movimientos? Bueno, estos movimientos están, ya bien lo dices, presentes allá, también haciendo una veeduría, una monitoría de la situación. El tema de Greta Thunberg, en particular aquí en Alemania, es visto con bastante crítica, tiene que ver precisamente con su posición frente al tema del conflicto en Israel y eso le ha valido a que ese gran movimiento que se llama Viernes por el Futuro, Fridays for Future, que aquí en Alemania es bastante grande, se separe un poco de ella, ¿no? La ponga al margen y un poco en el congelador precisamente por mezclar asuntos políticos con asuntos relacionados con el medio ambiente y va a tener una participación este grupo pequeña y esto, digamos, esta polémica, por supuesto, le genera bastantes problemas a un movimiento que también hemos visto que en los últimos tiempos ha adquirido, digamos, no el de los Viernes por el Futuro, sino movimientos similares ecologistas que han tenido posturas muy radicales como los de la última generación, así que vamos a ver que la polémica se va a mantener y bien lo mencionas, estamos hablando de un país donde pues por la autocracia no se van a ver esas manifestaciones muy seguramente o van a ser muy pequeñas, pero en estos países donde la opinión pública tiene un peso tan relevante, sí vamos a ver esas críticas de Pan para el Mundo, de la última generación, de los Viernes por el Futuro, pidiéndole a los líderes de estos países precisamente un compromiso aún mayor, porque no es solamente aportar 100 millones de euros o de dólares, es también realmente que aquí, en este país, se tomen las medidas para agilizar eso que ya lo llamaba la Oficina de Medio Ambiente Europea. Se han logrado muchas cosas, pero la velocidad no va a la par de alcanzar esas metas, es decir, lo que pide Europa es que incluso se duplique la velocidad para cambiar la manera en la que producimos, en la manera en la que generamos, digamos, nuestros consumos, porque de lo contrario vamos a mantener cifras que están más cerca de los 2,9 que de ese 1,5 grados centígrados, Darío. Clarísimo, Juliana, siempre un placer. Hasta la próxima. El gusto es mío, hasta la próxima.